A ver, yo quisiera concentrar mi presentación en tres puntos, tratando de hablar de las tres cosas, ¿no? Desigualdad, pobreza y crecimiento-desarrollo. Quiero comenzar señalando lo que concluía Norman, ¿no? Crecimiento es fundamental. O sea, nosotros no estamos en un lugar en el cual podríamos decir, sin crecimiento, redistribuyendo mejor, podemos generar más y mejores oportunidades, más bienestar para todos los peruanos. Estamos súper lejos de eso. Por lo tanto, el crecimiento es un imprescindible y creo que hoy día una de nuestras mayores preocupaciones de mediano plazo tiene que ser cómo incrementamos no solamente el crecimiento, sino cómo ampliamos el crecimiento potencial y cómo hacemos que ese crecimiento del Perú sea más inclusivo, en el sentido de que si es un crecimiento basado solo, no sé, en industrias extractivas, necesitamos un Estado que logre ser de unas características particulares para que convierta eso en más y mejores oportunidades para más peruanos. Si es un crecimiento que va a incluir nuevos motores de crecimiento, ¿no? Esta discusión sobre la diversificación productiva, ¿no? Necesitas otro tipo de instituciones que hay que poner al servicio para que esos nuevos motores de crecimiento logren generar, por ejemplo, empleo de calidad para más peruanos y a través de eso incidan en la pobreza. Pero sin duda, sin crecimiento, estamos mal, estamos perdidos. Entonces, crecimiento, crecimiento, crecimiento es imprescindible. ¿Basta con que tengamos 5, 6, 8% de crecimiento? No. Y ese es mi segundo punto. Pero crecimiento tiene que haber. O sea, sin crecimiento, la verdad que nuestras oportunidades de lograr avances sustantivos hacia el desarrollo, hacia el bienestar de los peruanos y las peruanas, tienen poco espacio. Entonces, primera tarea como economistas, crecer, 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 crecer. No cualquier crecimiento, no de cualquier manera, sin duda, pero crecimiento necesitamos de todas maneras. Entonces, eso es lo primero y la evidencia que ha presentado Norman deja clarísimo por qué. O sea, tiene que haber crecimiento. Una de las cosas, y voy a ir ahora a qué necesitamos para que ese crecimiento se convierta en más oportunidades, en mayor bienestar, y eso tiene que ver con la relación con pobreza y con desigualdad. Pero quiero mencionar dos cosas. Una es que necesitamos asegurar que el crecimiento, en los mecanismos estos que presentaba Norman, a través de los cuales ese crecimiento se traduce en menos pobreza, en una distribución más conducente al desarrollo y finalmente en desarrollo, eso pasa porque ese crecimiento tenga una institucionalidad enfrente, una institucionalidad pública que pueda tomar lo mejor de ese crecimiento para convertirlo en buenas políticas públicas que generen más crecimiento, pero más crecimiento inclusivo. Y aquí quiero enfatizar el tema del rol del aparato público. El grueso del crecimiento lo hace el sector privado, viene de la inversión privada, el grueso del empleo viene del sector privado, y el sector privado se mueve en las reglas y en la cancha que va a marcarle el sector público. Por eso, ahora que nos enfrentamos a la elección de los presidentes de los reguladores, por ejemplo, tenemos que prestarle atención a eso porque de eso depende qué tan conducente va a ser el espacio para que haya más inversión, para que haya más crecimiento. Pero el crecimiento solo no va a lograr resolver muchos de los problemas sociales, de inclusión social que el Perú enfrenta. Y para eso, la forma de que ese crecimiento permita además resolver esos problemas de pobreza e inclusión social es a través de la intermediación del aparato público. Y les quiero poner aquí unos datos, un ejemplo y unos datos de un trabajo que publiqué hace ya como 2, 3 años, y es que como bien mostraba Norman, cuando hay crecimiento, la pobreza cae. Bien, todos muy contentos. Pero no cae igual en todos lados, ¿no? Ni para todos los grupos. Y entonces, cuando hay alto crecimiento en las zonas donde hay algunas condiciones que facilitan tomar ventaja de ese crecimiento, por ejemplo, las grandes ciudades, ¿no? Donde hay mucha actividad comercial, donde hay la infraestructura mínima correcta,
bueno, la pobreza cae bastante, ¿no? Reacciona mucho al crecimiento, logra aprovechar las oportunidades del crecimiento. Cuando por el contrario miramos, por ejemplo, la pobreza en las zonas rurales, ¿no? El efecto del crecimiento es positivo también, se reduce la pobreza, pero no tanto, ¿no? Y cuando uno mide, estas metodologías son un poco sonsas, pero permiten ilustrar el punto, ¿no? La 2/3, 4/5 de la reducción en pobreza en las zonas urbanas se explica por puro crecimiento. Si no hacemos nada y solo crecemos, ¿no? La pobreza en zonas urbanas cae rapidísimo. Cuando vamos al mundo rural, ya solamente la mitad de la reducción de pobreza rural se explica por el crecimiento. Porque la otra mitad se explica por otras cosas, ¿no? Le llamamos redistribución, pero en realidad no es redistribución, es que se hacen otras acciones, se construyen puentes, carreteras, para lo cual tiene que haber crecimiento, porque eso se financia igual con el presupuesto público, ¿no? Que viene de los impuestos que paga el sector privado, ¿no? Pero si no hay carreteras, si no hay puentes, si no hay antenas de telefonía celular, si no hay postas, si no hay escuela, ¿no? No hay posibilidad de que se instale una agroindustria en una zona rural y por lo tanto no hay posibilidad de que se genere empleo en esa zona rural. Entonces, lo que quiero decirles es que la relación crecimiento y reducción de pobreza requiere un conjunto de condiciones mínimas que tienen que estar ahí, si no, no va a reaccionar tanto la pobreza ante el crecimiento. Y una de las cosas que quiero, y este es el segundo punto después de enfatizar el rol del crecimiento, es decirles que en el Perú la desigualdad no es solamente desigualdad de ingresos, es una desigualdad de acceso a un conjunto, a un paquete mínimo de servicios. Y por eso quiero mostrarles un mapa que tengo en una presentación que no preparé para hoy, pero que he abierto aquí, si me permiten presentarlo, para contarles por qué me parece que este es la mirada al territorio es una mirada importante. Este mapa que está aquí en mi pantalla es un mapa a nivel distrital donde he marcado en azulito los 156 distritos que cumplen con un mínimo de 5 condiciones. ¿Ya? Se los voy a poner así en fácil. 50%, que es el promedio distrital o más de la población en edad de trabajar, tiene secundaria completa. Hay al menos un puesto de salud, así sea una posta para atender una emergencia. Hay un cajero automático, un ATM y un cajero corresponsal al menos en ese distrito, en el distrito completo. Hay una autoridad electa, ¿no? Que ganó legítimamente, es decir, no ganó con el mínimo, o sea, sacó alguna ventaja sobre el segundo contendor en las últimas elecciones y al menos 70% de la población del distrito acudió a votar, o sea, hay un mínimo de legitimidad en la autoridad y, perdónenme, el nivel de pobreza es menor al 43%, que es el promedio de pobreza en los distritos existente en el 2019. Estas 5 cosas, simultáneamente, estas 5 cosas son súper mínimas, ¿eh? O sea, si ustedes quieren poner no una gran explotación minera, sino si ustedes quieren poner una ferretería, ¿no? Uno podría pensar que se necesitan que hayan unas condiciones mínimas en la zona donde ustedes quieren instalar su pequeña empresa o su ferretería. Esas 5 condiciones ultra mínimas, paupérrimas casi, como menos que eso no se puede exigir, solamente están presentes de manera simultánea en 156 distritos del Perú. 156 distritos, de casi 1870 que son. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos de los otros distritos, claro, se cumplen 4 de estas 5 condiciones, 3 de estas 5, 2 de estas 5. Pero este paquetito mínimo completo, que es como la base para que uno pueda hacer una inversión, solo está presente en 156 distritos.
Claro, uno puede decir los distritos son muy chiquitos, ¿qué importa si hay en el distrito del lado? Da igual. Bueno, esos están en 766, en 98 provincias que tienen 766 distritos en conjunto. Pero hay provincias que son grandes, ¿no? Y moverse hasta la capital de la provincia para tener acceso a estos mínimos es como complicado. Y si lo vemos en términos relativos, a nivel provincial, perdónenme, lo que encontramos es que cada uno de estos gráficos muestra la presencia, los cuartiles de cada uno de estos 5 indicadores que estoy usando para ilustrar el punto, pero solamente una provincia, señores y señoras, una provincia del Perú tiene los 5 indicadores en el cuartil superior, ¿no? Claro, es cierto que también solo una provincia tiene todos los 5 indicadores en el cuartil inferior, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que el territorio, el donde están las personas, importa. Importa mucho. Importa mucho para matizar cuál va a ser la relación entre crecimiento y desarrollo al final, entre crecimiento y reducción de pobreza, porque las desigualdades aquí no son solamente desigualdades de ingreso, que captura muy bien lo que pasa en el Perú, pero tiene que ver con esta territorialización del problema. Entonces, el segundo punto es el territorio, el tipo de desigualdades que analizamos importan mucho. Y eso me parece que es fundamental tomarlo en cuenta para cuando pensemos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Que es a donde va mi tercer punto. Y es que, como Norman decía, en un país con pocos recursos, por supuesto, promover igualdad de oportunidades es fundamental. Pero yo quiero agregar dos recomendaciones complementarias a eso para discutir un poquito qué es lo que se puede hacer. Uno es, necesitamos piso parejo para todos, ¿no? Y el piso mínimo en el Perú, el partidor de muchos peruanos es demasiado mínimo, ¿no? Está muy atrás. Y entonces, incluso si le ofrecemos oportunidades, iguales oportunidades, algunos peruanos no van a llegar a obtener esas oportunidades, ¿no? Si hay, no sé, los chicos más esforzados, todos logran ir a un colegio de alto rendimiento, bueno, tienen que llegar al colegio de alto rendimiento, ¿no? Tienen que poder llegar a la puerta del colegio de alto rendimiento. Y no todos los chicos peruanos en las zonas rurales, en nuestra Amazonía, van a tener, hoy día tienen la oportunidad de llegar a un colegio de alto rendimiento, incluso si sus capacidades cognitivas, su motivación personal se los permitiera, porque sus papás no tienen dinero para el pasaje, porque no se enteraron nunca de que existía una cosa como el colegio de alto rendimiento, ¿no? Y entonces creo que junto con la máxima de necesitamos igualdad de oportunidades, tenemos que asumir la tarea de generar un piso mínimo común para todos los peruanos y las peruanas que les permita ponernos en un partidor para trabajar en igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir este piso mínimo? Es que tenemos que tener algunas condiciones mínimas garantizadas para todo peruano y peruana. Y esto es una cosa que desde el MIDIS creo que tratamos de poner en la agenda en algunos momentos con más éxito, en otros con menos. Hoy día, cuando uno nace peruano, ¿a qué tiene realmente, qué cosa tiene uno realmente garantizado? Acceso a un DNI, que no es poca cosa, ¿eh? Porque eso implica muchas cosas, abre muchas puertas, reconocimiento de ciudadanía, etcétera. Acceso a la salud básica, sobre todo al paquete materno-infantil neonatal, que eso es lo que mejor funciona en nuestro aparato de salud, en casi todo el Perú. Acceso a la primaria pública, gratuita, con servicio educativo, con materiales, con alimentación escolar, porque eso está garantizado para todos los peruanos, ¿no? Estén lejos, estén cerca. Claro, no necesariamente es la educación primaria de mejor calidad, no necesariamente es la atención neonatal de mejor calidad, pero esas 3 cositas sí están garantizadas para todo peruano y peruano, pero nada más.
¿no? Y entonces, ese paquetito de garantías mínimas que tenemos los peruanos es demasiado mínimo. Tenemos que maximizar ese paquete, ¿no? Como parte de la tarea, para asegurar que tenemos un piso mínimo, un partidor común, donde todos tenemos alimentación suficiente y nutritiva, donde todos los peruanos tienen agua segura que tomar. Tengan o no tengan plata, hablen quechua, guajún, sean altos o bajos, da lo mismo. Todos los peruanos deberíamos tener acceso a agua segura para no enfermarnos, ¿no? Entonces, ese paquete de mínimos todavía no lo logramos consolidar ni garantizar. Y creo que esa tarea es imprescindible junto con, para luego poder ofrecer igualdad de oportunidades, trabajar en igualdad de oportunidades. Y coincido con Norman que igualdad de resultados es una aspiración de país rico, pero sí creo que tenemos que aspirar a un país en el cual a más o menos igual esfuerzo, igual experiencia, iguales capacidades, sea esperable que tengamos más o menos los mismos resultados. Y eso hoy día no pasa en el Perú porque las desigualdades basadas en normas sociales y culturales, ¿no? Lo que hacen es que incluso si dos personas elegidas al azar en el Perú van a la misma educación pública o privada, tienen los mismos años de experiencia, van a la educación superior, consiguen un trabajo en el sector privado, no les va a ir igual. No tienen la misma probabilidad de comprarse una casa, de mandar a sus hijos a la educación superior. ¿Por qué? Porque eso está mediatizado, porque quizá uno de esos dos es hombre o es mujer, y las mujeres tenemos menos probabilidades de que el resultado sea el mejor, o porque nuestro apellido refleja una ascendencia indígena, por ejemplo, o porque a unos les tocó nacer en una zona con menos condiciones, como les mostraba en mis mapas, en uno de esos distritos que no están pintados en azul, y al otro sí. Entonces, la igualdad de resultados no quiere decir que lleguemos al mismo lugar, todos, sino que podamos asegurar que todos los que hacen más o menos lo mismo van a llegar más o menos al mismo resultado, ¿no? Y eso debería ser algo que se logre en un país con condiciones de mayor igualdad, no en los ingresos necesariamente, no en el resultado final de cuántos ingresos tienen los más ricos y los más pobres, sino en el proceso de llegar. Somos un país que tiene todavía mucha discriminación y eso afecta, amplía las desigualdades, ¿no? De la manera más ineficiente. Somos un país en el cual el promedio, la situación promedio, no refleja la situación de todos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que poder mirar en detalle lo que pasa en el país. Y somos un país donde claramente no necesitamos hacer una cosa para lograr más bienestar y desarrollo. Necesitamos hacer paquetes de cosas, pero paquetes de cosas que no son la suma de un montón de intervenciones, sino que son entendidos como paquetes. Provisión de infraestructura, provisión de calidad de los servicios públicos y privados, distribución en el territorio de estos servicios, etcétera. Si seguimos esperando encontrar la bala de plata para resolver los problemas o para lograr el desarrollo, la llevamos perdida. Y por eso creo que el trabajo de los economistas hoy día es tan importante, porque nuestro trabajo debe ser trabajar en lograr generar ese paquete de garantías mínimas que deberíamos asegurarle a todos los ciudadanos, ese paquete que asegura igualdad de oportunidades, ese paquete que asegura predictibilidad en los resultados, ¿no? Justicia en el resultado que se obtiene de las acciones que tomamos, y mirarlo en el nivel agregado, el Perú, en los niveles territoriales, en los niveles más individuales, los hogares, etcétera, a la vez, para ver que los efectos no nos estemos yendo a lo que dice el promedio y estemos reflejando la situación de todos los peruanos. Termino simplemente con una anotación al margen que me parece fundamental. Norman decía, somos un país que todavía no tiene los niveles de riqueza para dedicarnos a redistribuir, pero sí somos un país que tiene una de las presiones tributarias más bajas del mundo. Con este nivel de presión tributaria, no podemos hacer nada de todo lo que estamos diciendo que hay que hacer.
¿no? De la plata que se recauda a través de los impuestos en el Perú, se pagan todas estas cosas que decimos que hay que hacer. Y tener mayor presión tributaria, por supuesto, implica cobrarle a quien más tiene más, sin duda, pero implica también, y aquí le voy a dar la palabra a Norman, seguro va a contestar sobre esto, implica atacar el tema de la informalidad y de la ilegalidad, ¿no? Porque es cierto que hay mucha gente que no paga impuestos porque no tiene los recursos para pagarlos, no habría que cobrarle a quien no puede pagarlos, pero hay mucha gente en el Perú que se pone del lado de lo ilegal, se escuda en lo informal para generarse ganancias extraordinarias a costa de contribuir con la caja fiscal que ayude a todos los peruanos. Entonces, sí, hay que subir, hay que discutir cuáles son las tasas correctas, óptimas, a quién se le cobra, a qué sectores, personas, patrimonios pagan o no más impuestos, pero también hay que trabajar sobre todo en esta idea de que todos tenemos que contribuir con la traducción de crecimiento en desarrollo. Y eso pasa porque todos tenemos que pagar los impuestos que nos tocan, los que realmente nos corresponden. Con eso lo dejo. Este es un tema que da para discutir todo el día, o sea que lo dejo aquí en esta presentación.